Lo crearon. El día de hoy vamos a ver dos condicionales y la primera de ellas tiene que ver con los enlaces tanto internos y externos. Aparte, para la aplicación de algunos atributos de enlace y claro está también la aplicación para lo que son los denominados listas o listas de ordenadas y desordenadas, que nos van a permitir crear una serie de documentos dentro de Dreamweaver. En este caso, lo que vamos a desarrollar aquí, para empezar, vamos a ingresar menú archivo, nuevo, le decimos un nuevo documento en blanco, HTML, sin ningún diseño. En la parte inferior, en relación al tipo de documento, lo van a dejar como está en el XHTML1 y le decimos crear. Entonces va a crear la hoja de presentación aquí. Quiero verificar si el tamaño de la tipografía es la adecuada como para que la puedan ver hasta la parte trasera. ¿Sí? ¿Se lee bien? Sí, muy bien. Voy a colocar esto en la función dividir, en dos funciones distintas, así divididas. Tú puedes colocarla en dividir porque tienes suficiente espacio en la pantalla para poder visualizarla. En el caso de lo que yo estoy trabajando, pues simplemente voy a ir trabajando poco a poco y ir visualizando en publicaciones lo que se va desarrollando. En la parte del titular, por favor, le vas a colocar el nombre de listas. Manejo de listas, pon. Manejo de listas. ¿Ven? Y la página la guardas. Se abre automáticamente la carpeta que has generado como carpeta raíz y la vas a guardar con el mismo nombre. Manejo de listas. Guardar y automáticamente ya tenemos almacenado el sitio. Lo publicamos pulsando, en el caso de PC, F12 y en el caso de Mac, Alt F12. Entonces debe abrir así el navegador. Ya tengo acá la página guardada y como ves aquí dice manejo de listas y está completamente vacío el sitio. Muy bien. Ya todo está bien hasta ahí. ¿Sí? ¿Correcto? Ok. Ya tenemos entonces para empezar a trabajar. Ahora, ¿qué vendrían a hacer qué vendrían a hacer en pocas palabras las funciones de listas? Las listas obviamente son componentes o son parte de la codificación de un determinado sitio web que nos van a ayudar a crear determinados tipos de elementos. Por ejemplo, en este caso, este pequeño sitio web que tú ves aquí, pues tiene acá una serie de elementos. En este caso son los menús, ¿de acuerdo? Son unos menús desplegables aquí. Estos menús, por ejemplo, están marcados, si los vemos aquí, ver código fuente, están marcados y están definidos en base a una función. Eso vendría a ser, digamos, la barra de menús. Y toda la barra de menú está establecida en base a listas, ¿de acuerdo? Estas vendrían a ser listas. ¿Cómo se manejan las listas? A través de los códigos y a través de la visualización de diseño para poder ver cómo estructurarlas. Para ello tenemos la hoja de código y gradualmente las vamos a ir ensamblando y codificando para ir viendo el resultado hacia el final, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar que dentro del desarrollo de cualquiera de las listas de trabajo que tú vas a tener dentro de Dreamweaver, vas a poder encontrar que hay dos listas básicas, ¿de acuerdo? Vendrían a ser, vamos a ponerlas así. Los tipos de listas, vas a poder ver que existen dos básicas, ¿de acuerdo? Que vendrían a ser las siguientes. Listas ordenadas y listas desordenadas. ¿Qué significa en el tener una lista ordenada y una desordenada?
Pues en realidad no es otra cosa que simplemente decirle a la máquina, oye, cuando hablamos de listas ordenadas, significa que los elementos de estas listas van a estar ordenadas en base a un valor numérico. O sea, si yo enlisto nombres, pues será 1, 2, 3, 4, 5. Y si digo desordenadas, simplemente aparecerán puntos como referente a cada uno de los elementos de la lista que hemos empezado a escribir. Para ver cómo funciona, ingresamos acá donde están los códigos y ya sabemos cómo se estructura el sitio, así que todo esto lo dejamos tal cual está y dentro de la sección body vamos a comenzar a insertar los elementos aquí. ¿De acuerdo? Voy a colocar una etiqueta de titular por este lado que va a ser manejo de listas y cierro ahí. Muy bien, vamos a colocar ahí un titular. Bien, vamos a colocar ahí un titular y este titular nos va a ayudar a definir de una manera muy simple lo que vamos a manejar. Así que como es un titular y es el primero, vamos a manejarlo con H1, cierras y ahí le vas a poner creación de listas. Cerramos la etiqueta y con eso le estamos diciendo, mira, tenemos un titular, que en pocas palabras vendría a ser lo mismo que hacer esto, ¿no? Escribir ahí un texto. Muy bien, ahí lo tienes, ahí tienes el texto colocado. Muy bien. Enter. Sigo trabajando por acá. Más abajo voy a empezar a insertar los elementos de la lista. Pero primero vamos a insertar elementos de listas desordenadas. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer de una manera bien simple es hacer esto. Mira, vas a colocar la etiqueta UL. ¿De acuerdo? Enter. Y debajo cierras la etiqueta UL. Esto me va a decir, oye, lo que voy a crear es una etiqueta, una lista desordenada. Y dentro, cada uno de los elementos de la lista que se vayan a colocar, como en este caso, simplemente van a aparecer como texto. Pero si yo quiero que sea representativo de uno de los elementos de esa lista, le pondremos li. Y cierras la definición de la lista. Muy bien. A la hora que se visualiza, mira cómo aparece un puntito ahí. Por ejemplo, vamos a hacer una lista de nombres. Entonces acá yo le pondría, por ejemplo, José Paredes. Enter. Otra vez colocas la etiqueta li. Acá dice María Ramos. Debajo otra vez Julio Meléndez. Otra lista. Ruth Flores. ¿Ok? Entonces, te das cuenta que cada vez que empezamos a crear la lista, tenemos que decirle UL, que es el tipo de lista desordenada que estamos empezando a trabajar. Cerramos la lista y entre ellas, entre las etiquetas li o li, colocas el nombre o el elemento que deseas demarcar o colocar. A la hora que guardas, mira cómo se ve, ya tenemos aquí una lista de 4 nombres creados. ¿Te salió? Le podemos aumentar una etiqueta P y entre la etiqueta P que aparece de este lado, bien, entre la etiqueta P le voy a escribir ahí un texto que diga lista desordenada, ¿no? A la hora de guardar se ve así.
Muy bien, lista desordenada y ya tenemos acá los elementos simplemente enlistados de una manera bien simple. ¿Entendió? ¿Sí? Está bien simple, si te das cuenta es muy sencillito. Profesor, pero ¿qué ocurre si quiero de repente una lista ordenada? ¿Cómo vendría a ser una lista ordenada? Bien simple, mira. Por debajo podemos hacer lo siguiente. Vamos a volver a escribir P. Y en este caso será lista ordenada. Cerramos la etiqueta. Y para la lista ordenada tendrías que utilizar, en vez de utilizar aquí UL, escribirás la etiqueta OL. ¿De acuerdo? Cerramos por aquí la etiqueta. Esto me permite crear una lista ordenada. Por ejemplo, digamos que estás escribiendo, no sé, una lista de útiles. Entonces, volveríamos a escribir aquí, ¿no? Li, recuerda, eso es para el contenido de la lista. Lo voy a copiar. Y en el centro simplemente, por ejemplo, le decimos 5, o mejor dicho, lápices. Cuadernos. Simplemente es una lista de cosas. Cartulina. Pegamento. Regla. Pistoletes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Mira, cuando tú empiezas a escribir una lista como esta, te vas a dar cuenta que a la hora de guardarlo, obtenemos este resultado. Mira, ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre mantener una lista desordenada, como la que tenemos acá en la parte superior, y cuál es la diferencia entre obtener, mira, esta es una lista desordenada y esta es una lista ordenada? ¿Cuál es la diferencia? Acá tenemos, esto es para la lista desordenada y esto es para una lista ordenada. ¿Correcto? La diferencia viene a ser la numeración que encuentras por este lado. Una de ellas tiene numeración y la otra, pues obviamente no la va a contener. ¿De acuerdo? Una cosa más. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso yo estoy escribiendo una lista, bien, pero yo no deseo que empiece, por ejemplo, en el número 1? Cuando cada vez que escribes una lista, siempre la lista va a empezar desde el número 1 hasta el final donde tú hayas escrito según el orden de la lista que coloques por acá. Pero ¿qué tal si yo deseo que en vez de que empiece en el número 1, quiero que empiece en el número 10? Entonces será 10, 11, 12, 13 y así sucesivamente. ¿Cómo haríamos eso? Dentro de la pequeña etiqueta LO, simplemente le vas a añadir un elemento ahí, que se denomina start, inicio. Y ahí le pones el valor numérico con el cual vas a iniciar. Por ejemplo, yo le digo, valor número 10. Al momento que guardas y generas la publicación, ahora mira cómo se ve la numeración. Ahora la numeración empieza desde el número 10. Como puedes ver, ahora es 10, 11, 12, 13, 14, hasta el número 15 al final. ¿Correcto? Ok, ahora, otra de las cosas que vamos a tener es la que se denominan, por ejemplo, listas anidadas. ¿Qué significan las listas anidadas? Que puedes meter una lista dentro de otra lista. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo de eso podría ser lo siguiente. Vamos a seguir dándole enter aquí debajo. Y más abajo vamos a otra vez colocar un H1
cerramos obviamente el H1 y entre las dos etiquetas H1 escribimos acá listas anidadas. Bien, aquí debajo vamos a escribir las listas anidadas. Muy bien. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar las listas anidadas, podemos empezar con listas que sean ordenadas y que sean desordenadas o viceversa. Por ejemplo, podemos empezar de esta manera. Le decimos UL y debajo Enter, y con esto cierras la etiqueta UL. Significa que vamos a empezar con una lista desordenada. ¿De acuerdo? Dentro de la primera lista le podemos colocar, por ejemplo, titulares. Entonces le decimos, la primera etiqueta, li, corresponde al primer titular de grupo. Por ejemplo, le podemos decir animales domésticos. Muy bien, póngale así, animales domésticos. Muy bien. Y luego podemos colocar otra lista. Muy bien, y en este caso será animales de la selva. Muy bien. ¿Ok? Cuando empecemos a visualizar nuestra pequeña lista, se ve de esta manera, mira. Animales domésticos, animales de la selva. Muy bien. Pero yo quiero que dentro de animales domésticos, pues, haya otra lista completamente diferente. Entonces, acá le vamos a hacer clic. ¿De acuerdo? Obviamente, tenemos que decirle, por ejemplo, en el caso de los animales domésticos, van a estar dentro del grupo de el titular animales domésticos, así que el contenido tiene que estar antes de cerrar la etiqueta. Entonces, esta etiqueta, justo al final le digo Enter, y ahí puedo bajar, y acá en el centro empezaré a colocar las listas. En este caso será lista ordenada, por consiguiente será OL. Muy bien, y obviamente tengo que cerrar OL. Muy bien, de esta manera. Entonces digo, dentro de la lista general tengo dos elementos. Esta es una y esta es la otra. Y dentro de la primera, entre las dos primeras etiquetas li, estoy metiendo una etiqueta ordenada. Bien. Entonces, dentro de OL, obviamente volveré a insertar los elementos li para denotar o enlistar los animales domésticos. ¿Correcto? Entonces, en este caso será perro, gato, de repente conejo, pato, ¿correcto? Que sean solamente esos cuatro. Lo guardamos. ¿Se entiende lo que se está haciendo? Muy bien. Se crea una lista general, que son entre estas dos etiquetas. Mira, presta atención, ¿eh? Entre las dos etiquetas gigantes te dice, entre estas dos estoy haciendo una lista grande. Muy bien. La primera etiqueta li, que dice animales domésticos, recién se cierra por acá. Porque cuando haces una lista, como en el caso superior, se abre y se cierra aquí al costado. Ahora, ¿por qué no se está cerrando aquí al costado? Porque estás introduciéndole esta información. Por consiguiente, esta nueva lista ordenada está dentro de este elemento que tienes acá. Y este elemento, a su vez,
vez está dentro de otra lista. Entonces estamos metiendo una lista dentro de otra. ¿Cómo se va viendo el resultado? Mira cómo se va viendo por este lado. ¿Ven? Mira, acá ves la publicación. Muy bien. Acá en el centro, mira, acá en el centro, para que no esté pegadito, le voy a añadir un salto de línea, que es BR. Cerramos, para que se separe un poco. Y luego, dentro de lo siguiente, animales de la selva, tendrías acá la etiqueta de cierre. Pero como vas a insertar dentro de esta categoría otra lista de animales de la selva, el cierre iría al final todavía. Y acá en el centro le dirías, ¿qué tipo de lista vas a crear? ¿Ordenada o desordenada? Si va a ser ordenada, le dirías OL, Enter, y cierras la etiqueta. ¿Correcto? Y luego de él empiezas a enlistar con la etiqueta li todos los animales de la selva que tú podrías decir. Por ejemplo, león, elefante, mono, tigre. Guardo la información y a la hora de visualizarla puedo ver cómo dentro de la lista, acá tengo la primera marca, dentro de esta pequeña lista tengo insertada una lista diferente, ¿correcto? Entonces estás metiendo una lista dentro de una lista más grande. Muy bien, esa sería la estructura para empezar a desarrollar las listas dentro de la programación en HTML. ¿De acuerdo? Bien, esto sería a través del código. Profesor, pero hay una manera más fácil de hacer esto sin la necesidad de estar escribiendo todo esto. Pues sí, en realidad sí lo hay. A través de la función de diseño. Mira cómo se trabaja esto. Si estuvieras trabajando directamente en la función de diseño, y tú, por ejemplo, acá abajo te dicen, escribe una lista, por ejemplo, de comida criolla. Entonces dirías aquí, comida criolla, y quieres enlistar unos platos aquí. Entonces mira, ingresas aquí a la parte inferior donde dice propiedades, y en propiedades, como ves, tienes la función de HTML, y por este lado, mira, tienes las dos listas, tanto desordenadas como ordenadas. ¿De acuerdo? Aparecen también ahí. Entonces, tú podrías hacer lo siguiente. Quiero una lista desordenada. ¿Ven? Y empiezo a escribir acá. Arroz con pato, ¿no? Ají de gallina, etcétera, etcétera. Muy bien, y más abajo puedo poner marca de gaseosas y puedo elegir lista ordenada. Coca-Cola, Inca-Cola, Cruz, Fanta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta?
El tipo de trabajo en este caso, como te habrás podido dar cuenta, es un poco más sencillo porque, bueno, estamos colocando directamente el tipo de etiqueta que queremos asignarle. Si tú aprecias esto en la función de códigos, te vas a poder dar cuenta que es exactamente lo mismo. Mira, acaba de escribirse un párrafo para el nombre, un UL que corresponde a una etiqueta, a una lista desordenada, y con la etiqueta li se acaban de colocar los contenidos. Como puedes ver, acá se aparecen los contenidos que se han puesto por este lado. En la parte inferior exactamente igual, marca de gaseosas, y como es lista ordenada, empieza con OL y se cierra con OL. Y la lista de los elementos que están dentro se colocan entre las etiquetas li, solo que en este caso se colocan de manera automática según tú las vas a escribir. ¿Correcto? Obviamente tú vas a tener en el camino que elegir la que mejor se acomode a la manera de trabajar o a tus requerimientos. ¿De acuerdo? Porque obviamente tú tienes que buscar la manera más cómoda de trabajar, sin embargo, tienes que saber qué significan estas cosas que estamos colocando por este lado. Si no las colocaras y luego tendrías que hacer algún cambio a través de la función de código, no entenderías absolutamente nada. Guarda esta página, por favor, guárdala y la cierras. Y ahora vamos a abrir una nueva página en HTML completamente nueva, a la cual le vas a colocar acá un titular del lado de diseño que diga manejo de enlaces. Puedes seleccionar este texto. Bien, puedes seleccionar este texto y acá debajo donde dice formato le puedes poner encabezado 1, que vendría a ser igual que colocar H1 como etiqueta. Pues aparece así. ¿Ven? Es lo mismo que ponerle la etiqueta H1. Muy bien. Ponlo por favor. Y en la parte de arriba donde sale el título, igualito, ¿no? Manejo de enlaces. Y guardas la página en la misma carpeta raíz con el nombre de enlaces. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se colocan los enlaces? Por ejemplo, en el caso de colocar un texto, una de las maneras bien sencillas, y primero vamos a ver el modo de código. En el modo de código sería de la siguiente manera. Mira, debajo de manejo de enlaces voy a colocar aquí Enter y voy a colocarle aquí un espacio, un salto de línea. Y más abajo voy a empezar con la etiqueta P y voy a cerrar para decirle que voy a escribir un párrafo. Y acá en el centro voy a escribir lo siguiente. Esto es un enlace, 2 puntos. Muy bien. Y al costado, por ejemplo, vamos a decirle acá contenido 01. Muy bien. Colócalo así, por favor. Etiqueta P, cierras la etiqueta P y entre esas dos etiquetas escribes: esto es un enlace, 2 puntos, contenido 01. Muy bien. Cuando esto se publica se va a ver así, como lo puedes apreciar de este lado. Por ejemplo, lo voy a publicar y se ve así. Se supone que el texto que dice contenido 1 debe funcionar como un enlace, pero en este caso no funciona como un enlace porque obviamente todavía no le hemos dicho que trabaje con esa función. Para empezar, cada vez que quieras trabajar con enlaces, el contenido o la palabra o el elemento que va a tener un vínculo va a tener que estar dentro de las etiquetas
A. Muy bien, escribo A por aquí y por este lado cierro la etiqueta A. Muy bien, por ejemplo, estoy encerrando la palabra contenido 01 dentro de las dos etiquetas A y por acá cierro la etiqueta A. ¿De acuerdo? ¿Cómo colocamos el vínculo o el enlace en este punto? Mira, yo voy a hacer un enter por este lado para poder bajar la línea para que pueda entrar todo el contenido. Tú no necesitas hacerlo, puedes escribirlo todo en una sola línea. Al costado de la primera etiqueta, que viene a ser esa de aquí que dice etiqueta A, al costadito de la letra A, le damos un espacio y ahí adentro vamos a insertar una nueva etiqueta que se denomina, estos se denominan atributos. Bien, y el atributo sería href. Href igual 2 comillas. Entre esas comillas que aparece acá, ahí tendrías que colocar el destino a donde va a vincularse esta palabra que tienes acá. ¿Correcto? Cuando has hecho eso y publicas, mira lo que ocurre. Ahora la palabra aparece ya remarcada y ahora al ubicarte encima ya te permite enlazar con un elemento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, digamos que queremos enlazar con la página de IDAT. Entonces acá debería decir http www.idat.edu.pe. Muy bien. Eso me diría que este elemento está permitiendo hacer que esta palabra funcione como un enlace hacia un determinado sitio en internet. ¿Correcto? Esa es la manera como deberías poder enlazar el elemento para que éste pueda funcionar de manera correcta. Sin embargo, no viene a ser la única manera de generar un enlace. Los enlaces tienen diferentes tipos y modos de generar un vínculo entre los diferentes elementos. Muy bien. Por ejemplo, guardamos esto y a la hora de publicar, mira por favor, quiero que veas esto. Esta es una parte importante, mira. Ya genera el enlace. Cuando le hagas un clic, debería abrirte la página de IDAT. En este caso no tengo la conexión a internet, pero sí abro. Muy bien. Ahora, lo que quiero que veas es lo siguiente. Muchas veces cuando empiezas a desarrollar diferentes tipos de enlaces, pues a veces son dentro del mismo contenido. No sé si alguna vez has tenido una página donde le haces clic a un titular y toda la página corre y te muestra esa información del tema que has elegido, como un índice. Muy bien. Para hacer eso vamos a trabajar un ratito en el área de diseño. Mira, vas a borrar esto que tenemos aquí arriba. Por favor, trabaja aquí. Y en la parte superior vas a elegir tipo de lista ordenada. Vamos a hacerlo de esta manera porque así va a ser más rápido trabajar. ¿De acuerdo? Y vas a colocar, por ejemplo, contenido 01, contenido 02, contenido 03. Muy bien. Enter. Debajo vamos a poder escribir aquí contenido 01. Y acá en la parte inferior, por favor, colocas un texto falso. De la misma manera, habría que llenar los 3 diferentes contenidos y cuerpos de texto o párrafos para poder trabajar. Muy bien, este es el contenido número 1. Yo lo que voy a hacer aquí, al titular, lo voy a seleccionar y le voy a poner formato encabezado 1. Ya está. Este va a ser el contenido número 1. Puedo copiar todo este contenido nuevamente
Bien, voy a copiar todo este contenido y lo voy a pegar en la parte inferior varias veces, ¿no? Acá pego esto, más abajo lo vuelvo a pegar. La única diferencia es que le voy a cambiar el número del contenido, ¿no? Ese sería contenido número 2 y más arriba sería contenido, perdón, este es 2 y este de acá sería contenido 03. Muy bien, ahí está, los tres contenidos de trabajo que tenemos. Guardo la página y a la hora de publicarla se ve de esta manera. Presta atención. Tenemos manejo de enlaces como titular. Debajo dice contenido 1, contenido 2, contenido 3. Y cada una de ellas está desarrollada o ampliada en la parte inferior. Por ejemplo, tenemos aquí contenido 1. Bien. Más abajo vas a tener contenido 2, contenido 3. Muy bien, mira, ahí está. Contenido 1, voy a cerrar esto de propiedades. Ese es contenido 1, ves ahí abajo contenido número 2, ves aquí contenido número 3. Si lo hablamos en relación a textos específicos que puedas reconocer o entender, digamos que aquí estamos escribiendo, digamos así, podemos escribir acá un titular. Las 22 leyes inmutables del marketing, ¿no? Entonces, la primera ley, por ejemplo, acá podemos colocarle primera ley. Segunda ley. Tercera ley. Y lo mismo puedes cambiarle los titulares a la parte inferior para empezar a trabajar. Para que se vaya entendiendo mejor, cuando hablamos en la parte de los códigos, yo voy a separar un poco esto. Mira, ese es el titular, acá tienes el titular, este es el cuerpo de texto. ¿Cómo sé que es el cuerpo de texto? Porque empieza con la etiqueta P. Cada cierto bloque sigue una letra P. Más abajo, mira, encuentras segunda ley y obviamente su párrafo. Sigo bajando, más acá vuelvo a encontrar tercera ley y su diferente párrafo. ¿Correcto? Muy bien. Lo publicas, se ve de esa manera. ¿Ven? Ahí está. Las 22 leyes inmutables del marketing. 1, 2, 3. Primera ley, segunda ley, tercera ley. Dice acá, primera ley, todos los contenidos. Segunda ley, todos los contenidos. Tercera ley, todos los contenidos. ¿Correcto? Así lo deberías tener.